Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva conversación. Hoy día tenemos una invitada que es gigante, es extraordinaria. Ella es Paulina Villalobos, es arquitecta de la Universidad de Chile, está diplomada en conectividad en la UNCRD de Nagoya, Japón, en máster de iluminación arquitectónica en la Universidad Tecnológica de Wismar, en Alemania, diseñadora de iluminación de la Universidad Tecnológica Real de Suecia, KTH, y es directora de DIAF Lighting. Aparte de eso, sus trabajos han sido premiados, tiene una tremenda trayectoria de la cual vamos a conversar, pero me interesa mucho la conversación que vamos a tener con Paulina, porque ella nos va a abrir los ojos para entender de qué hablamos cuando hablamos de iluminación. Estamos muy acostumbrados a entender la iluminación como algo tremendamente funcional, utilitario, y la verdad es que es mucho más que eso, algo que nos modifica en nuestras vidas. Así que, Paulina, muy bienvenida. Y te paso la palabra para que tú puedas hacer una pequeña introducción. Primero, contándonos cómo llegaste al tema de la iluminación después de haber estudiado arquitectura, conectividad. Haznos como un pequeño brief de tu trayectoria, por favor. Bueno, gracias por la presentación. Oh, oye, dice que mi internet es inestable, así que si hace algo raro, tú me avisas para repetir. Bueno, yo, como llegué a la luz, fue como que yo no busqué, o sea, yo no tenía claridad de lo que quería hacer cuando me dediqué a esto. En el fondo, como yo, a ver, siempre lo nombro que yo crecí en Atacama, o soy del desierto de Atacama, porque eso de alguna manera sienta las bases de una especie de base de percepción, o cuáles son mis expectativas de lo que debería ser la luz. Porque hay un tema que en el fondo en tu infancia se sientan las bases de tu percepción en general. Eh, y bueno, yo era buena para las matemáticas cuando chica y buena para el dibujo, entonces te decían, ya tienes que estudiar arquitectura. Yo hice caso y estudié arquitectura. Me fue súper bien, era matea, me sacaba buenas notas, me gustaba mucho taller y también urbanismo. Eh, entonces cuando terminé, me fui a trabajar en una oficina grande y, y se dio la posibilidad de que diseñar un centro cultural. Este fue el Centro Cultural de Quilicura, que fue como un pequeño concursito y ahí me tocó diseñarlo. Primero, ahí me di cuenta de que no sabía nada de iluminación. Y por otro lado, eh, se o sea, yo estaba buscando siempre becas para ir a Japón, que Japón me parece súper interesante. Y aparece una beca de conectividad urbana y como yo, a mí me gustaba el urbanismo y había sido ayudante de urbanismo, dije ya, esto es bacán. Y me fui, postulé, me seleccionaron y fui a estudiar. Esto era una beca de las Naciones Unidas, entonces era súper estupenda la beca, era un lujo de cómo te trataban, el programa, eh, y, y en el fondo era conectividad urbana. Volví a Chile, redacté el Pladeco de la zona norte. Eh, Ya. sí, sí, y ahí hay un tema complicado porque esto era lo que habíamos conversado antes, pero Sí, sí, sí. que, que de alguna manera ahí me di cuenta que las decisiones políticas o las decisiones de ciudad, o sea, las decisiones de ciudad eran muy políticas y a veces es de política con una mirada muy mezquina. No era como una visión de país o querer mejorar las cosas, sino que era como
rebuscada, a veces corrupta. También descubrí la corrupción trabajando en el servicio público de una manera que me chocó. Yo creo que porque era muy chica, era muy chica, tenía 23, 24, una cosa así de inmadurez. O sea, yo creo que salir muy chico no es tan bueno, porque independiente que uno tenga talento, hay otras cosas de madurez que te ayudan a trabajar mejor la profesión. Entonces, yo quería irme y dije, ya, quiero estudiar lo que sea en un país, el país menos corrupto del mundo. Apareció en ese momento que era Finlandia, y Finlandia no tenía nada que a mí me pudiera interesar, o sea, sí tenía, pero había que hablar finlandés o finés, pero encontré este máster de Alemania que tenía un intercambio con Finlandia, que finalmente no fue real, pero la cosa es que era de iluminación, y yo justo estaba, o sea, en el fondo lo busqué porque eran de las cosas que me interesaban. Y era un máster que recién se había inaugurado, que eran 2 años exclusivamente de iluminación arquitectónica. No Ya, había perfecto. otros. Había algunos, en Inglaterra había uno que era iluminación de acústica, en España también era como un máster que tenía un módulo de iluminación, el resto era como de diseño interior. No había más, de hecho este fue uno de los primeros. Y, y ahí me fui a Alemania. Ahora, en Alemania, yo estaba en Wismar. Wismar es una ciudad chiquitita, muy tranquila. La verdad, no pasaba mucho, entonces con todos los compañeros que eran de todas partes del mundo, así, Asia, de países que yo jamás había conocido gente, Europa, obviamente Alemania, Europa del Norte, eh, había de nuestro continente, era una gringa, un par de brasileros, yo, y una venezolana. El resto era Era Europa y y Asia. Asia, mucho Asia. Perfecto. Sí, eso fue súper entretenido. Pero ahí en ese año armamos como una hermandad, casi, porque en el fondo estábamos todo el día juntos, trabajamos como talleres, hasta todo el día en las mismas salas, trabajando en el mismo espacio, cada uno con sus proyectos. Y, y ahí empezaron varias búsquedas porque con estos amigos hacíamos algunas otras cosas. Hicimos corto, hicimos investigación, un montón de cosas, video, todo en relación a la luz. Y ahí me empecé a enamorar de la luz más, porque yo me había ido para ser mejor arquitecta, no para dedicarme exclusivamente a la luz. Y, y era, o sea, imagínate estar en un contexto donde se congela todo desde octubre hasta febrero, marzo. Se Ya, congela todo, todo congelado. ya. Eh, Una los, realidad bien distinta al desierto donde tú hayas crecido, po. Era como la claro, lo antípoda. otro, la antípoda. Por otro lado, claro, pero el desierto es helado, ¿ah? Sí, sí, Y no, sí, frío sí. es poco luminoso. Donde yo vivía era helado. En invierno hacía -10, cuando hacía mucho calor y todo el mundo reclamaba, decían, oh, se están cayendo los jotes asados, era porque había 24 grados. Y nosotros con 24 nos moríamos. Y yo miraba, me acuerdo cuando chiquitita, el tiempo, y si en Copiapó era como un horno, porque hacían 20, 27, 28, y decían, no, nos vamos a morir si vamos a Copiapó. Ese era mi parámetro. ¿No? Después volver Perfecto. y llegar a Santiago con 30, bueno, ahora son 30.000 grados, pero en la antigüedad 30, 32 era lo máximo, y yo me moría. O sea, todavía me cuesta el calor. Pero lo que te estaba comentando es que ahí descubrí maestros, o sea, en general, la mayor parte de la gente que a mí me hacía como de sus profesores invitados o charlas que yo así, ¡oh! Quedaba, wow, increíble esta persona, eran escandinavos o nórdicos, con Eso, una visión interesante del diseño y una aproximación a la luz como mucho más sensible. Entonces, eh, me acuerdo que para cierre de semestre fue Jan Eyge, que era el director bueno, él fundó después el máster de iluminación, pero
estaba teniendo un curso y era como muy conocido en el tema de la luz, y yo le dije que yo quería estudiar con él, como fuera. Y me dijo, ah, pero anda, el próximo año iban a abrir para internacional. Entonces, yo terminé todos mis ramos como el año y tanto de Bismarck que tenía que ver con tomar ramos, y me fui a Suecia como alumna alemana de intercambio. Entonces ahí también fue súper bueno en términos de beca y eso. Excelente. Y, y como ahí rayé, o sea, ya se me olvidó todo de la arquitectura. Y cuéntame, me gustaría que profundicemos en eso de los maestros, porque es algo que ha ido apareciendo en otras de las conversaciones que hemos tenido. Existen esas personas como fundamentales que al final como que te transforman tu visión de tu actividad, de tu interés y que te marcan de por vida en definitiva. ¿A quién era a esos maestros a los que tú perseguías estando allá en Alemania y en Suecia? Mm. Mira, yo quisiera como nombrar en la FAU, por ejemplo, ¿Ya? a mí la Maruja Beltrán, Perfecto. eh, Sartori, y fueron como guías que no, en el fondo no solo se preocupan de que tú aprendas, sino como que de ti como persona, y te buscan, como que te analizan y dicen, no, anda por acá. Entonces eran especialmente significativos. Bueno, y Golsak, que tú lo entrevistaste, que era como yo creo que el mejor profesor de, como la palabra profesor, debería tener un premio así, de profesor. Pero me pasó que el, por ejemplo, Janes en Suecia, eh, son el concepto o sea, en el fondo es un profesor, pero cuando se transforman en maestros es cuando te enseñan además cosas de la vida o formas de enfrentar los problemas. Y además es muy cercana a la relación, porque, no sé, después, por ejemplo, a mí me invitaron como 6 años seguidos a hacer un seminario al máster de Suecia. Entonces, la relación era tan cercana porque yo iba y me alojaba en la casa de ellos. Bueno, estaba una semana con los alumnos de la universidad, el máster de Suecia, pero, pero previamente en el fondo se preocupan N de ti. Es él y la señora, que se llama Agneta, y ambos eran académicos, y en el fondo la enseñanza, o sea, tenía una frase en el fondo que no está, él está ahí para educar, ¿cachai? Entonces es distinto la parada de un profesional, que yo me acuerdo que en la FAO había muchos profesores que tenían esa parada así como yo estoy aquí, entiéndeme, y si no me entiende, chao, sino como una posición, una postura de querer educarte. Entonces eso como que te analiza, y lo otro es que te potencia. O sea, yo jamás me sentí tan halagada en mi vida como en Suecia, porque Mira qué increíble. es otra forma de enseñar. ¿Ah? Eso yo lo aprendí, lo aplico en mi vida, o sea, me cambió en el fondo. eh, lo aplico también cuando enseño. Claro que aquí no funciona mucho el método, pero en pregrado no funciona mucho, pero en los posgrados sí, que es siempre decir lo mejor. Lo mejor de lo que el alumno está haciendo en el fondo, como tratar de potenciarlo. Potenciar, decir lo mejor, y lo que es una forma distinta. Por ejemplo, el abordar los proyectos. Yo me acuerdo en la FAO, proyectos de taller, cuando estudiaba arquitectura, el profesor o ayudantes, qué sé yo, habían varios que miraban el proyecto, y la tarea era de decir todos los errores que tenías para mejorarlos. Y Así yo me es. acuerdo, yo fui ayudante de taller varios años, primero con la Tuca, que bueno, ya no está con nosotros, pero era muy buen taller, con Ortega, que tampoco está con nosotros, y con Sabaj. Entonces,
era un ejercicio, para mí, era un ejercicio mental de buscar la manera más poética y metafórica de decir, bueno, las potencialidades del proyecto, pero también todos los errores. Ujú. Eh, allá no te dicen los errores, como una forma de... no decían los errores, nada, Ya. solo las cosas buenas. Entonces, cuando tú recibes un input, para mí era tan impresionante porque yo como que despegaba al infinito y más allá cuando te dicen todas las cosas buenas, como te potencian lo bueno. Y si había algo bueno, te lo decían, y te lo decía todo el mundo además. Entonces, es como un ejercicio, una cura a la autoestima, que eso es una base para todas las cosas que uno haga, y además los proyectos quedan increíbles, y si uno ve el resultado, el diseño en escandinavo o el diseño nórdico es Qué maravilloso. Es maravilloso. alucinante. Entonces, tú decís, no es que ellos sean más increíblemente talentosos, si en el fondo todo el mundo tiene una repartición de talento más o menos democrática, yo creo que a nivel mundial, si es cómo te forman. Yo me acuerdo de dos cosas. Primero, me acuerdo que estamos en un grupo haciendo un proyecto de iluminación natural. Entonces, yo era súper matea, a mí me gustaba como trabajar hasta tarde, hacer lo mejor posible, así muy, muy competitiva. Mi mejor amiga del máster en ese momento, como mi yunta, era una austríaca, Claudia, que ahora tiene una oficina increíble en Estados Unidos, y ella y nosotros así, sí, vamos a hacer lo mejor, y estudiamos, y además nos quedan las cosas súper bien y nos iba estupendo, así, pero las mejores, las más materias. La Y rompían. ese era el estado en que me gustaba estar, Ya. o que yo estaba acostumbrada, que te dijeran, tú te sacaste un 7 y tú te sacaste un 3, entonces tú, como, o sea, no es, eh, tú te sientes bien en la medida de que estás sobre otros. En cambio allá te decían que estaba bien, o sea, agarraba el proyecto y el profe, me acuerdo que era un equipo, así, entonces te tomaba un profe, después el otro, y te decía, ¡ay, está increíble este proyecto! ¡Ah, tiene esto bueno, esto bueno, esto bueno! Y te le pasaba al otro, y el otro, te tiraba flores, pero hasta el infinito, y uno quedaba así, pero flotando en el aire, y no te decían nada mal. Y me acuerdo que llegó, bueno, habían proyectos pésimos, y, y en ¿cómo se llama? Mi Diablo Universidad de Chile, FAO, eh, oye, yo este lo destruiría por aquí, por acá, y buscaba, y como mi amiga decía, pero ¿por qué no le dice que esto está mal? Y los profes tomaban el proyecto y decían, lo miraban, y no podía decir nada bueno, se lo pasaba al otro. El otro como que lo miraba y decía, y se lo pasaba al otro. Y así pasó y nadie dijo nada. Nada. Mudo, mute, nada. Y Oye, pero eso es durísimo. O sea, para... nada. Y ¿Ya? después el otro lo vuelve a tomar el profesor líder, como mi maestro, y lo mira y dice, el color del papel que eligieron es súper bonito. Y se lo pasa. Me acuerdo que las chicas salieron y se pusieron a llorar. Entonces, Mm. entendieron igual el mensaje de que el proyecto no estaba bien, pero sin humillación, sin insultos, sin esta poética de la destrucción, que en el fondo no sé si todavía se usa en la enseñanza de arquitectura nuestra, pero era la que yo y probablemente tú también. A mí me tocó experimentar lo mismo. Sí, sí, claro. Al punto que te llegaban a romper maquetas, que te decían que no servían para nada. También, sí, claro. Una vez a mí me dijeron que yo sentí que había sido un piropo, que mi proyecto parecía la casa con Dorito. Pero me dijo, pero después dijo, porque tú no haces este tipo de cosas. Como, esto no es,
no es tu estándar, No es tu esta estándar. cuestión es la medida agua con delirio. Y claro, yo lo sentí como, en realidad, tengo que hacer más, porque este no es mi estándar, él espera mucho más de mí, qué sé yo. Pero eso jamás te lo habrían dicho allá. Entonces, Perfecto. de alguna manera, yo le preguntaba después al profe, había un proyecto horroroso, y después cuando yo fui profe, porque me invitaban como profesora invitada, habían proyectos de alumnos que eran malos o fome, y, y Jan solo decía las cosas buenas. Entonces, si había 10.000 cosas buenas que decir de un proyecto, las decía, y así iba tratando de buscar, el ejercicio mental era buscar lo bueno. Y los alumnos entendían igual el mensaje. O si no lo entendían, igual llegaban a mejorar su nivel. Y después, Perfecto. como en off, en el backstage, me acuerdo que fue la primera vez que yo escuché a Jan hablando mal de un proyecto. Era como, no, esa cuestión era como tan básica. Y Pero en el fondo le dejaba ese ejercicio crítico a los propios estudiantes. O sea, en el fondo eran ellos los que estaban encargados de buscar cuáles podían ser los problemas o las faltas de los proyectos. o en el fondo mejorar tus potenciales, ¿cachai? Eh, Esa era una cosa, como esta categoría de maestro, porque en el fondo a mí me enseñó a ver las cosas de otra manera. Eh, Eso y el contexto sueco, que en general yo lo encontré súper positivo, toda la gente te dice lo bueno. Mira qué Eh, interesante. na- lo bueno, a mí nunca nadie aquí en Chile me había piropeado así, jamás. En cambio ya era como, oye, qué bonito tu vestido hoy día, oye, qué lindo tu vestido. Te dicen todo lo bueno y después empieza la conversación. Entonces, es tan maravillosamente positivo. Y Pero es eso como fue que como una enseñanza global. te ayudan a desarrollar un pequeño ego que es muy positivo en este caso, porque en el fondo te permite como potenciar tus talentos y también muchas veces hay, o sea, cuando están permanentemente criticándote y haciéndote ver lo malo que está tu trabajo, uno también como que se va frustrando pues, y te va bloqueando respecto de lo que puedes hacer. O no, o te dedicas a las cosas donde sabes que A te tu área de confort, ¿no? Como, a las cosas que más te satisfacen, porque también me acuerdo una vez fuimos a una fiesta, fuimos con un amigo, llegamos a una fiesta que era como exclusiva, yo andaba vestida como bonita y él un sueco así rusiesísimo, andaba con short y chala y decía, no, pero mira cómo ando, no me van a dejar entrar. Que en la mente de uno aquí, que es entre clasista y racista, tú dirías, bueno, aquí con esa pinta lo dejaría entrar en cualquier parte, pero y a mí no, ¿cachai? Entonces era como al revés, era, eh, bueno, finalmente los conversaban, nos dejaron entrar a la fiesta y había un DJ, bueno, todo el mundo así en la terraza, todos civilizados, tomando y conversando y bailando un poquito de música electrónica, qué sé yo. Estaba buena la música. Entra un DJ, este nuevo DJ, el DJ no sé cuánto. El DJ empieza a mezclar y era pésimo. Pucha, el DJ mal. DJ, alias, no sé, alias DJ malo. Y yo, mi, eh, como culturalmente, mi instinto era decir, ¿cachai? O yo diría, acá, ¿cómo la gente no le dice? ¿Cómo no le tiran tomates, le pifian? Una pifia hubiera salido. Allá el DJ malo se pone a tocar todo como embalado, la gente lo mira y deja de bailar y se van, aprovechan de conversar, de ir al bar, buscar más copete, qué sé yo. Y todo el mundo sonriente, como no lo pescaron, dejó de existir. mira, Pero nadie se enojó, nadie le dijo DJ malo. DJ malo tocó otra canción más, cachó que nadie hablaba, solito se fue. Solo, sin, mira qué increíble. sin, sin frustración, sin
insultos, sin nada, sin pifias, sin nada, cacho al tiro. Qué Eh, bueno. entonces, es como eso, en versión educación, es súper, súper notable, porque te potencia las cosas buenas, y cuando a ti te potencian las cosas buenas, uno sale como avión. Eh, lo otro que tú me preguntabas de los maestros, a mí me pasó también que iba a ir un diseñador, un lighting designer muy famoso francés a ser parte de un workshop en otra ciudad de Suecia que se llama, o sea, un pueblo o una ciudad chiquitita que se llama Alingsås, que queda cerca de Gotemburgo, que es como al otro lado ¿Ya? de Suecia. Entonces yo dije, ya, yo quiero aprender con Louis Claire porque es bacán, pues, es un tipo increíble, ya. Voy, me inscribo, eh, me inscribí en su curso, había muchos profesores guiando el workshop. Yo obviamente era matea, así como, no, yo lo hago, ya. Me transformé como en la más, ¿cómo se llama? Después Leclerc me invitó a trabajar con él a París. ¿Ya? Y en el fondo, bueno, París a mí no me gustó para trabajar, lo encontré muy estresante. Eh, pero, pero alcancé a estar en su oficina un poquitito, así un par de semanas, y después le metí una chiva y me fui, pero eh, en el fondo el tema era que, por ejemplo, él tenía una energía y una forma de enfrentar los proyectos que era a través del concepto, o sea, generar una especie de una historia, y esa historia era la que era la base para el desarrollo del diseño. Había como un relato. Un... Claro, era un relato, pero un relato con una libertad donde podías inspirarte en una película, en un cómic o en una frase de, no sé. Él había trabajado, había sido cuando joven, una de las cosas que lo enorgullecían era haber sido iluminador de Raúl Ruiz, de las películas. Ah, mira, mira. Porque Raúl Ruiz en Francia es como, Es un eh, ídolo. claro, es como decir Francis Ford Coppola, o sea, es realmente importante. Y, y para ellos es francés, o sea, no tienen ni idea que es chileno. Eh, es nuestro director francés, es el mejor del mundo. No sé. Ya. Entonces, una de las cosas que lo enorgullecían era eso. Entonces, él venía del mundo del teatro y del espectáculo. La forma de enfrentar los proyectos era a través de un relato. Entonces, cuando se enfrentaba desde un desarrollo urbano hasta un proyecto histórico, por ejemplo, yo trabajé ahí en... Eh, ¡ay! Se me olvidó el nombre del lugar, pero es súper famoso. Eh, el- en Normandía hay una isla que cuando sube la marea queda aislada y cuando baja la marea se puede conectar. Eh, Ah, claro, que de hecho hay un castillo ahí. ese castillo, sí, ese lo iban a iluminar. Ahí yo participé como del brainstorm, podría haber trabajado en ese proyecto, pero no fui entre medio, así que, ¿Ya? eh, pero, pero era un relato, y eso le da una especie de conexión al diseño, que no es solo estrictamente funcional, sino que te permite conectarte con sentimientos y con otras variables del contexto que no se pueden meter en una tabla Excel. Claro ¿Cachai? que Y sí. yo creo que esa es la gracia del diseño, o sea, la gracia de resolver un problema de nuestro ámbito, obviamente, a través del diseño, y no, por ejemplo, como lo puede resolver alguien vinculado con la ingeniería, que en el fondo están acostumbrados al método científico. Y Ujú. tú, si no puedes medir los datos, no los puedes procesar. En cambio, en el diseño sí, porque puedes Exactamente. medir el relato, los sentimientos, los olores, las historias, de qué se trataba, qué había aquí antes. Qué sé yo.
Y otro que también, Perdona que te interrumpa, hay como toda una red invisible en el fondo que es la que le da soporte al final al diseño. Y que son todos esos parámetros que no son mensurables en definitiva. claro, que no son tan fácilmente medibles, Claro. pero que nosotros en nuestra labor de resolver problemas del ambiente construido, eh, en el fondo el resultado de la ciudad o el resultado de la arquitectura es la suma no solo eh, soluciones o procesos mentales funcionales o racionales, sino que también de cosas vinculadas a los sentimientos. Claro, no es solo técnica. Acá hay una cuestión que es mucho más holística, que te apela a emociones, a relaciones. Hay otros factores. Es como mucho más multidimensional. Sí. Sí, y es cosa de ver Santiago, en el fondo esta segregación es producto del desprecio por el que tiene menos. Entonces, ese es un factor. El, eh, que, no, que no es un factor de necesariamente de el ABC1, voy a poner los números, sino que tiene que ver con un sentimiento. Entonces, esas variables también entran en las respuestas que uno puede dar eh, y las historias. Entonces, por ejemplo, las leyendas, las tradiciones, que allá son súper importantes y acá las tenemos un poco Olvidada. como olvidadas, ¿sí? Sí. Y ese para mí también fue en ese sentido. Y después otro, que a ese yo lo perseguí también, que cuando yo estaba haciendo acá los trámites para la residencia para estudiar en Suecia, me perdí la primera semana de clases donde había estado invitado un finlandés que se llama Vesa Honkonen. Ay, Bueno, me perdón, lo no te perdí, ¿no? entendí bien el nombre. ¿Cuál es? Vesa Honkonen. Ya, de acuerdo. Y él, yo me lo perdí, ya, termina el semestre, el primer semestre, y le preguntan, hacen como una evaluación abierta, ¿qué es lo mejor del semestre? Y todo, ¿qué fue lo más interesante, lo que más los motivó? Y todo el mundo dijo, ves a Hong Kong. Y yo me lo había perdido. Y fue, no, ¿cómo me lo perdí? Después, bueno, los amigos me decían cómo habían sido las clases, que a onda casi se habían emocionado. Dije, yo tengo que aprender con este señor. Pues le escribí, le dije que yo quería aprender con él, que donde estuviera, yo iba a ver cómo me la arreglaba para ir. Y me contestó de vuelta que nunca había recibido una carta tan bonita y maravillosa, que fuera a Finlandia, que le estaba haciendo el módulo de iluminación para el máster de arquitectura en la TAIC, que queda en Helsinki, y que él me invitaba. Entonces, yo me fui como alumna invitada o colada a la TAIC por el tiempo que duró su módulo de iluminación. Fui en febrero, estuve casi un mes, no, estuve un mes, en febrero en Finlandia. Febrero, eso es helado. Yo Y es así. Después yo volví a Estocolmo y era como el Caribe, de verdad. Eso era Era, helado, oscuro, porque es de día, pero en realidad no es de día, es como la luz que hay antes del amanecer, ese era el día. te Y entiendo. si tú prendes una vela afuera, había, por ejemplo, un local comercial, eh, obviamente un día sin viento, ponían las velas afuera. Qué Y tú las impresionante. velas las veías iluminando a las 12 del día, 10 de la mañana, las velas iluminaban. O sea, imagínate lo oscuro que tiene que ser, porque si uno prende una vela acá en el día No, no no te das veis cuenta que está nada ahí. encendida, claro. No, porque el sol es súper Oye, qué impresionante iluminado. esa experiencia. Sí, Oye, bueno, y ahí con que ves a Hong Kong también era súper bacán. Porque oye, además, bueno, él estaba emocionado de que tuviera que alguien así lo quisiera conocer. qué bonita Entonces, historia, qué también buena.
fue bueno porque lo conocí más. Bueno, ahí me hice más amigos, entonces, Pero mira, mira qué extraordinaria esa experiencia que estás contando, ¿ah? Porque muchas veces la gente se cohíbe en el fondo de tomar contacto, de dar paso en el fondo, que en tu caso fueron tan espontáneos, tan naturales. Y al mostrar ese puro interés en el fondo, fue la llave que te permitió abrir una puerta que parecía que no estaba abierta para ti, en definitiva. O sea, yo creo que esa experiencia es como para traspasársela a nuestro hijo, en el fondo es súper importante, como atreverse a dar esos pasos. atreverse, ¿sí? Además, conocer las... Porque yo allá era un ser rarísimo. Yo era lo más exótico que había conocido en promedio, en Finlandia sobre todo. Entonces, era decir, ya, que alguien de Suecia lo quiera conocer, está bien, que alguien de Rusia está bien, pero que del sur del mundo, de un país que jamás había escuchado en su vida, que queda cerca de la Antártica, haya escuchado de él, era como, wow, ya. Qué Como, extraordinario. ¿cachai? Esa es una ventaja. Acá como para saber que uno ya, entre más exótico el lugar para uno cuando está allá es un ser súper exótico. Exótico para ellos, claro. Paulina, te quería llevar a otra área de la conversación, porque se nos está yendo el tiempo y me interesa que abordemos otras temáticas también. Que quiero pedirte que nos explique en el fondo, partiendo de que somos todos legos los que te estamos escuchando, cómo la luz y el diseño de la luz transforma nuestras vidas. Porque te lo pregunto porque tú me abriste los ojos en el fondo desde las primeras conversaciones que tuvimos en términos de, bueno, tú tienes el proyecto de Noche Cero, que ahí te voy a pedir que nos cuentes de qué se trata. Pero básicamente la luz como fenómeno artificial es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. O sea, estamos hablando de que hace 3 generaciones atrás probablemente las casas se iluminaban con lámparas de carburo o con otros sistemas, con velas, no sé. Eran sistemas mucho más primitivos. Y no sé, en 100 años tenemos la luz artificial que está accesible en todas partes y ha transformado nuestras vidas. Pero la pregunta es que me gustaría que nos hicieras como consciente cómo esa luz artificial ha transformado nuestro medio ambiente y nuestra forma de vida en el fondo. Sé que es una pregunta grande, pero te la paso a ti porque tú eres quien mejor nos puede responder eso. Ya, mira, voy a responderla en dos partes. Primero, porque nombraste Noche Cero y después como el impacto en general de la luz. Perfecto. Nosotros, de alguna manera, en relación al impacto en nuestras vidas, la luz natural ha estado siempre presente. O sea, desde, en el fondo, el sol estuvo antes que las primeras bacterias de la Tierra, en el fondo. Y este ciclo, este giro que tiene la Tierra, que hace que sea de día, que sea de noche, que sea de día, que sea de noche. En el fondo, todo el proceso evolutivo ha evolucionado para este ciclo. Desde el protozoo más mínimo hasta los seres, como la flora, la fauna y nosotros dentro de ella. Eh, entonces, este ciclo de día y de noche, eh, obviamente, fue parte del proceso del desarrollo de la arquitectura. Antes no había un tema de la luz especializada, sino que cualquiera que hiciera arquitectura tenía que tener considerada la luz natural y cómo tratar de llevarla hacia adentro, a los espacios construidos, porque la vida se hacía de día y de noche es de noche, porque de noche uno descansa, duerme, y lo que siempre ha iluminado nuestras noches, desde el descubrimiento del fuego, que se supone que hace como 500.000 años, es la llamita en formato
antorcha, vela, lámpara de aceite o en una llamita. Eso siempre ha estado presente. Entonces, nuestra percepción, nuestro ojo, nuestro metabolismo está en función de este ciclo día y noche. Pero día con las características lumínicas de la iluminación natural, que obviamente las del sol. Y de noches, si es que había, era el fuego. Y el fuego también tiene ciertas características lumínicas. Primero, son bajos niveles, es el espectro electromagnético completo, continuo, pero con, vemos que cuando hago así, en realidad yo me estoy imaginando que todos se están imaginando un arco iris. Aquí hay, por ejemplo, el violeta, el azul, cian, verde, amarillo, naranja, rojo. Eso es más o menos el espectro de frecuencias electromagnéticas visibles. De aquí para allá es infrarrojo porque no lo vemos, de aquí para acá es ultravioleta porque ya no lo vemos. Entonces, el fuego en una velita tiene una composición que hoy tenemos en noche. Yo veo todos los colores, veo desde el violeta, azul, etcétera, pero que serían las ondas más cortas, las veo con poquita intensidad. O sea, no tienen tanta energía como estas que son las rojas. Entonces, luz cálida, y eso es más o menos lo que uno está acostumbrado. Todos los 10.000 años de que yo me acuerdo cuando en la historia de la arquitectura nos enseñaban que Imhotep había sido el primer arquitecto en Medio Oriente. Claro, y todo lo que después significó el desarrollo de la arquitectura. Ya, son 10.000 años de desarrollo de arquitectura autografiada que tiene en consideración la luz natural y eventualmente las velas de noche, pero no es para hacer actividades nocturnas, sino que es para guiarse o para tener cosas más introspectivas. La primera revolución de la luz fue con el desarrollo de las velas a parafina, que fue aproximadamente en 1830, porque en el fondo, si vemos toda la historia para atrás de eso, cómo se iluminaban las noches, era con lo que tenía más cercana a la gente era el aceite, lámparas de aceite. Aceite de ballena, aceite de chancho y aceite de ballena. Casi extinguen las ballenas para sacarle el aceite, porque era un sinónimo de luz. Pero imagínate el olor. O sea, yo me acuerdo de haber ido a Quintay a 100 años de que ese puerto ballenero cerró. El olor al aceite es fuerte y no es muy rico que digamos. Yo me imagino en la época tenía que decir horrible. Entonces, tú enciendes una mecha y tienes ese olor, y no es para andar, voy a hacer vida nocturna con este olor. Los que tenían plata, que era la aristocracia y la iglesia, tenían acceso a las velas de cera, de abeja, pero era un producto caro, no era barato. Entonces la gente, la mayor parte de la gente, se iluminaba con aceite, hediondo y escaso, y peligroso también. Hasta que aparece la vela a parafina, que inventan en Inglaterra una máquina que hace velas súper rápido, ponía a ser industrial, bueno, con la revolución industrial también, se industrializa la producción de velas y empiezan a hacer, ya podemos hacer 3.000 velas diarias, 10.000 velas diarias, y empiezan a salir las velas, y la parafina, como un derivado del petróleo, producto de la revolución industrial, se hace accesible y todo el mundo se empieza a iluminar con velas, y si tú te fijas, es el momento como donde aparece la bohemia. Mira, porque ahora la gente, los artistas, oye, pueden disfrutar la noche. Oh, no, yo soy tú, puedo disfrutar la noche porque tengo una vela. La vela barata no es hedionda y puede durar mucho más porque además empiezan a trenzar la mechita
Entonces la mochila entra recta, no se quema, no sale olores, es una súper revolución. Oye, qué Entonces, buena primero, relación esa, Paulina. Nunca lo había asociado. Está buena. eh, claro, pues bueno, yo, el tema de la ilustración, porque de hecho lo estuve viendo hace poco, empecé a ver la bohemia, cuándo parten ciertos, eh, como el espíritu de esta habitar la noche desde el punto de vista del arte, aparece posterior a la vela a Ah, parafina. parafina. Y eso es en el arte, en la pintura, en la música, en esta sensación de habitar la noche, esa sensación de que empieza el ser humano o el hombre a sentirse empoderado y dueño de la naturaleza. Y eso no parte con la electricidad, parte la conquista de la noche se hace con la vela, a parafina. Después, en 1879, me parece que Edison patenta la, Ampolleta la ampolleta incandescente. incandescente. Y esta patente la hace con General Electric. Ahora, el tema es que la ampolleta también se había inventado en Alemania, en varias partes antes, pero no fueron tan hábiles de patentar. Eh, Y el desarrollo de la iluminación artificial es gracias a la electricidad, pero la electricidad no existía como red, sino recién hasta en el siglo XX. El siglo XX se empieza a hacer una red eléctrica y eso trae como consecuencia eh, que todo el mundo quería la red eléctrica para poder tener luz, la ampolleta. Eh, y lo que te había comentado es que en Chile al principio del siglo XX, las construcciones se hacían sin red eléctrica, no existía, eh, porque No no estaba había, disponible. No no estaba está disponible. disponible. Hay lugares para poner candelabros, para poner lámparas de apliqués de pared, que en el fondo el diseño es tener una base donde tú puedas poner el aceite o poner una vela. Este es el soporte para que caiga en la vela derretida o el soporte para tener el aceite y después esto lleva un elemento que protege la llamita del viento y que siempre es arenado para poder dispersar mejor la luz. Una Eh, pantalla que te permita difundir la luz. claro, entonces, si uno ve, ese es el diseño apropiado para una vela. Entonces, cuando uno de repente, y a mí me pasa que yo veo todos estos postes con las bolitas de cristal y digo, bueno, eso es para una mecha, no es para un diseño electrónico, es un mal diseño para la tecnología de ahora. Bueno, ese desarrollo llegó a Chile en 1910, donde hubo una gran celebración por nuestro centenario y se instalan las primeras luminarias frente a la estación Mapocho. Entonces todo el mundo sentía ya que Santiago era lo máximo, que tenemos luz eléctrica porque se instalan, eh, no me acuerdo cuántas eran, pero eran, no sé, 70, 80 postes con luminarias eléctricas. Pero ya a esa altura éramos un país desarrollado. Claro, tú sales de la estación, del tren, te bajas del tren, yo me imagino bajando con un vestido así elegante, con esos, ¿cómo se llama? Ajá, con una sombrilla. Con una Como... sombrilla, peinados así, que te demoráis 2 horas en hacértelo, y salir y llegar a la estación y ver ese explanada, un parque hermoso y estas luminarias. Eso Sí, literalmente era estar en París en ese momento. claro, y la cordillera nevada y todo lindo y precioso. Como una especie de búsqueda de la ciudad y la belleza. Eh, Así que esa fue como la aparición. Ahora, ¿qué pasa? La luz o la evolución de la iluminación artificial, como vemos, no tiene como 100 años, un poquito más, pero masivamente tiene menos de 100 años. Entonces, imagínate la, de una llama de aceite de chancho
pasar a la vela parafina, que se quemaba recta, que duraba más de 4 horas, que había menos riesgo de incendio, que no tenía olor y que era barata, y que podía entonces comprar 4 para iluminar una cena donde antes podía tener una, ¿caché? Pasa a la ampolleta. Y la ampolleta es como 100 veces la luz de la vela. Entonces esto fue una especie de revolución. Permite que tú hagas otro tipo de vida, se conquiste la noche, se trate la noche igual como se trata el día, interiormente y exteriormente se empiezan a iluminar las ciudades. Ahora, en general, todas las ciudades, incluso cuando se iluminaban con llamitas, se iluminaban para las personas, para el use, el goce y disfrute de los espacios públicos. Ese punto es súper relevante, ¿ya? Y esto es histórico, o sea, Ujú. por ejemplo, eh, durante justo antes de la Revolución Francesa, París era la ciudad luz, porque instalaron luminarias en las calles que eran públicas, que daban luz al espacio público, pero eran, en fondo, era por combustión, era una llamita. Entonces, ese era el nivel de iluminación donde la gente que vivía ahí se sentía, o sea, sentían que la muerte. Como... Entonces, como se ha tratado ahora, es como que cada vez se trata de parecer más al día y eso es un error. Ahora, eh, yendo como históricamente, pasan las 2 guerras mundiales, Europa queda así destruida, con ganas de no hacer nada mucho, sino que preocuparse de su reconstrucción, y Estados Unidos pasa a ser el líder, la potencia definitiva, toda la gente, la cultura, desde Einstein a la Bauhaus, ¡pum!, se van a Estados Unidos. Entonces pasa a ser una potencia cultural, tecnológica, todo, líder. Postguerras mundiales. Y ahí el formato que había de desarrollo de ciudades era esta de la ciudad satélite. Entonces, tú vives acá, existía el teléfono, wow, esto va a cambiar la vida, yo puedo hacerlo todo remoto. Eh, entonces, se construye el suburbio en la ciudad y yo puedo comunicarme por, a través, puedo estar lejos, no necesito estar ahí en la ciudad, y en el fondo el habitante urbano principal deja de ser el peatón y pasa a ser el auto. Y ahí es cuando todo se destruye, porque estamos viendo las consecuencias que eso tiene ahora, desde el Sí. calentamiento global por la contaminación, el exceso de carbono, no sé, las ciudades son las más contaminantes por la deficiencia de transporte. O sea, si necesito comprar un clavo, necesito subirme un auto y contaminar y viajar, y deja de ser la calle el espacio público y pasa a ser una autopista o una especie de lugar especializado para eh, que el auto pueda transitar de manera expedita. Entonces, ahí la iluminación empieza a ser para el auto. Y empiezan a haber un montón de regulaciones, restricciones. El auto no necesita belleza, el auto necesita eficiencia. Yo necesito ver dónde voy a estar en los 10 próximos segundos, porque voy a toda velocidad. Para yo saber dónde voy a estar en los próximos 10 segundos a 50 kilómetros por hora son cientos de metros, puede ser, ¿o no? Correcto, En un correcto. auto. Entonces a mí no me interesa el contexto, yo necesito homogeneidad. Y se destruye esta idea de ciudad. Ahora, toda la iluminación que nosotros tenemos de noche ahora es iluminación para el auto, no para las personas. Y esa iluminación para el auto
en el fondo no favorece cómo nos imaginamos nosotros que debería haber sido una iluminación si uno hace un ejercicio de si hubiera seguido voluntad de querer diseñar para la belleza de las ciudades, para las personas, para que tú te sintieras así como saliendo de la estación de Pocho, wow, esta es mi ciudad. No, que es como está ahora, es como auto, tú sales, tú estás en la estación de Pocho y decís, que no puede ser más feo lo que estoy viendo. O sea, si hubiera cordillera, tú lo que ves es unas 200 micros por acá, por acá, por acá, todo está en función del auto y la luz para el auto. Y de hecho ese lugar está absolutamente apagado. Algún día me gustaría hacer el proyecto para ese lugar. ¿Qué pasa ahora? Voy a contestar la primera pregunta, que era la relación de la luz con las personas. Primero, el diseño de iluminación arquitectónica tiene un componente, obviamente, de diseño relacionado con la calidad de vida, vinculado eso con la belleza que uno puede generar en los espacios y la componente luz, en el fondo, transforma estas tres dimensiones en la cuarta. Y la cuarta porque las secuencias de la luz involucran el tiempo, cómo yo voy a iluminar y cómo realmente yo voy a vivir el espacio tiene que ver con la luz. Todo lo puedes hacer con el render sync, y cuando le pones luz es cuando el tema se habita. Y cómo se la pongo pasante, se la pongo central, el lateral, qué va a pasar, cuál es el tono de la luz, si es la luz de mediodía, si es la luz del atardecer. Eso tiene no solo características de geometrías, sino que también características de composición espectral, porque la luz tiene distinta composición espectral o el tono de la luz blanca cambia durante el transcurso del día. Perfecto. Entonces, la luz nunca es igual de un momento a otro. Uno siente, por ejemplo, en un día nublado como hoy, que es homogénea, fome, porque es aparentemente igual. Entonces, la homogeneidad en términos de luz natural es lo más fome y feo que hay, versus la homogeneidad en la iluminación, como le estamos pensando nosotros ahora, la iluminación nocturna es para el auto, la homogeneidad es un valor, porque yo necesito la seguridad, y no es la seguridad para las personas, es la seguridad para el auto, que yo no me vaya a tropezar con nada de aquí a los 10 próximos segundos y a los 10 próximos segundos, porque mi visión tiene que ser homogénea y continua, sin importarme lo que esté al lado. Entonces, si yo me preocupo de la luz en el sentido del diseño con todas sus aristas, tengo que preocuparme de esta secuencia y cuáles son las características de la luz tanto de día como de noche. De noche, en general, se deberían iluminar los espacios con luz cálida, porque si uno asocia a toda la historia de la arquitectura o toda la historia del ser humano, las noches siempre se iluminaron con las frecuencias espectrales del fuego. De ahí ningún problema, todos sanitos, todos nos vemos lindos además, y que es una curva que tiene todos los colores, pero tiene bajo contenido de azules o de ondas cortas. Ya. Ahora viene el tema de salud. Descubrieron a principios de este siglo, o sea, en los 2000, se hace oficial el descubrimiento de un ganglio fotorreceptor que está en el ojo. Nosotros normalmente pensamos que en el ojo estaban los conos y los bastones, que es parte del sistema visual. Los conos y los bastones están conectados con el nervio óptico y dan la información a esta parte del cerebro que es el que procesa esa información, que son niveles de iluminación y frecuencias espectrales. Te dicen, mira, esta zona es roja, esta zona es verde, esta zona es negra. Y yo transformo eso en imagen, le doy contenido, le doy 3 dimensiones, le doy profundidad, porque en estricto rigor nosotros vemos
un plano con puntos de color. Todo el contenido. Uy, qué loco eso que estás contando. Me perturbaste. Ya. Después descubren que resulta que el ojo no sirve para ver nomás, resulta que hay más cosas en el ojo. ¿Ya? El ojo tiene, como si el ojo por dentro, esta parte, descubrieron este ganglio fotorreceptor, que está vinculado con nuestro ciclo circadiano, es decir, la organización de nuestras funciones metabólicas. Y eso no tiene nada que ver con el nervio óptico. O sea, un oculista no tiene por qué saber que existe, no le interesa, no existe. No, ¿cachai? Es otro tema. Es como alguien que ve el sistema auditivo, no tiene por qué estar tan al tanto del equilibrio, Claro, o sea, en ¿cachai? este caso A está tal de hablando que del ambas sistema. cosas están en este recinto, ¿Ya? ¿cachai? Que Pero es cumplen para, funciones distintas. están conectadas con distintas partes del cerebro, cumplen funciones distintas, o sea, como que están alojados en la misma casa, pero no son colegas, ¿cachai? Ujú. Entonces, esto está vinculado con la glándula pineal, el hipotálamo, el ciclo melatonina-cortisol, que el cortisol es el del día, la hormona de la vigilia, del estar atento, ¿sí? Y la melatonina aparece cuando hay oscuridad y es la hormona de la regeneración celular. Entonces, toda la reparación y regeneración celular se hace cuando no hay luz, porque este le dice al cuerpo, oye, está oscurito, ahora hay que trabajar para limpiar, cicatrizar, sanarse, crecer, regenerar, etc. Entonces, está vinculado con la salud directamente porque eh, lo han investigado desde la neurociencia eh, relacionado con enfermedades, desde enfermedades mentales hasta obviamente físicas, cáncer, estrés crónico, etcétera, envejecimiento prematuro, o todas aquellas enfermedades a las que uno puede estar propenso. También, por ejemplo, está relacionado con eh, la obesidad o la mala capacidad de procesar las grasas, ¿cachai? Diabetes. Bueno, tú te vas si googleas Circadian Rhythm en el Google Academics, el Scholar, ahí te va 18.000 estudios y departamentos completos. En el fondo ya es un tema como universalmente aceptado y Conocido. muy estudiado. O Claro, sea, pero en ahora, el ¿cuál es la fondo, gracia? ¿Mm? Es cuando se vinculan las especialidades, porque, ¿ya? por ejemplo, yo conocí, bueno, invité a Noche Cero a George Brainerd, que es un neurocientífico que según, obviamente, los gringos, él descubrió el tercer receptor. Ahora te vas a alemán y te dicen, no, este otro fue el que descubrió el tercer receptor, o en Inglaterra es Russell Foster el que descubrió el tercer receptor, pero la cosa es que este es un súper, además es muy inteligente, muy simpático, tiene cara de científico porque tiene los pelos parados. Y George Brainerd, alias Bud, él eh, estaba estudiando por qué los astronautas no dormían bien. O sea, a partir de ahí fue este descubrimiento, porque en el fondo los astronautas, o sea, toda la gente que estaba en el espacio, dormía en promedio 4 horas. Y dormir en promedio 4 horas significa un desgaste importante, no solo físico, sino que también se ve impactada como las labores intelectuales o de decisiones que tienes que hacer en el espacio. Y eso puede ser súper peligroso, porque yo creo que todos los que estudiamos arquitectura hemos pasado una noche sin dormir, incluso hasta 2 noches sin dormir. Y cuando tú pasas una noche sin dormir, al otro día eres absolutamente estúpido, ¿cachai? Ahora, imagínate pasar, que si tú vas a estar en una estación espacial o en una misión, lo que sea, que dura 2 semanas, vas a estar durmiendo 4 horas en promedio, probablemente las decisiones van a ser estúpidas o muy lentas. Y tomando decisiones que son
O sea, que hacen la diferencia entre la vida y la muerte y que te tienen en unas situaciones de estrés permanente. Claro, de ahí descubrieron, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces probaban todas las alternativas, no es el silencio, la oscuridad, es démosle lechecita con hojita de naranja, no sé, todo lo probaron. Entonces, como a partir de eso empezaron a hacer experimentos acá, obviamente en la Tierra con voluntarios, y uno de esos fue con luz de frecuencias específicas, y él iba sacando muestras de sangre para medir la melatonina y se dio cuenta que cuando ponía luz azul, la melatonina desaparecía. Eh, Esto obviamente después de muchos años de investigación, haber probado muchas cosas y llegaron a eso. Y entonces era como, ¿cómo con luz azul desaparece la melatonina? Desaparecía. ¿Y por qué? ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí dijeron que tiene que haber otro receptor y ahí descubrieron este fotorreceptor. Ahora, este fotorreceptor lo declaran como 5 años después, definen la posición que está en la parte baja del cerebro después, o sea, del ojo, y después van desarrollando. Ahora, esto tiene, cuando uno mezcla disciplinas, entonces, si tiene que ver la neurociencia con el diseño de iluminación arquitectónica, N, porque en el fondo, si yo sé que todas las funciones metabólicas están organizadas por un reloj biológico o varios relojes biológicos, dentro de eso, el principal es aquel que organiza tus funciones a través de la luz, sus frecuencias, o sea, el tono de la luz blanca, y en relación al día y la intensidad de la luz, entonces la luz pasa a ser un tema importante para tu salud o para la salud pública en el caso de la iluminación de espacios exteriores. Perfecto. Entonces, de alguna manera, yo soy una, ¿cómo se llama? Luchadora, advocacy, para parar esta estupidez. Ah, perdón por decirlo así. No, pero esta especie de iluminación con LED los más azules que existen. Si yo sé todo esto, digo ya, pues la noche no tengo que poner luz con alto contenido azul. Y es exactamente esa la que están poniendo en los espacios públicos para hacer el recambio a LED con la justificación de que se ahorra más energía. Cuando ahora en este momento, el estado actual de la tecnología, eh, una luz con control en el contenido azul, no la supresión total, sino que para poder ver todos los colores bien, eh, son súper, hiper eficientes comparativamente. O sea, estamos tomando malas decisiones por ignorancia, básicamente, hoy día. Sí, o no existe esa precaución, ¿cachai? Como que la luz solo, la única virtud de la luz es los watts que consume y nada más. Claro. Eh, y eso en espacios públicos está haciendo mucho daño, no solo está haciendo además un tema de calidad de vida, porque todo encandila, eso es una cosa como básica de la luz, y lo otro es que está haciendo, hace un daño a la naturaleza, porque no solo nosotros tenemos ciclos circadianos, sino que toda la naturaleza, o sea, la zona abisal obviamente no, pero todos los seres vivos que evolucionaron viendo este ciclo de día y noche, tienen un ciclo circadiano, ¿cachai? Y nosotros egoístamente estamos impactando a todo. Se están arrasando con los insectos. La flora y la fauna también tienen un ciclo circadiano. Entonces es importante considerar que, primero, no somos los únicos habitantes de este bolita del planeta Tierra. Si no hay nadie afuera, absolutamente nadie habitando el espacio público, no tiene por qué estar 100% encendido. Podría bajar los niveles o estar apagado si es que es suficientemente,
si no afecta la seguridad o esta sensación de seguridad, y, y si no hay nadie, ¿cachai? Oye, Porque este criterio de que esté todo encendido era porque se hizo en los años 50 para el auto, donde la tecnología no permitía regular ni dimerizar. Existían las lámparas de sodio que eran de descarga, que se demoraban como media hora en encenderse, y si se apagaban se demoraban como media hora en descansar y después otros 15 minutos en encenderse. Entonces no podían regularse. Si tú las apagabas, sabías que por lo menos, estoy exagerando, en una hora más no las podías prender. Entonces, eh, tienen que estar encendidas toda la noche. Pero eso estamos hablando de los años 50. y para efectos del desarrollo de la tecnología en luz, estamos hablando de la prehistoria, po. Prehistoria, prehistoria. Ujú. Entonces, eso además es en general como la regulación, eh, los criterios y la tecnología son de los años 50. Y la tecnología independiente que sea LED, porque si yo el LED lo pongo en un poste que fue diseñado para una llamita, Ujú, ¿cachai? ujú. No estoy haciendo ningún avance tecnológico, ¿cachai? Claro Estoy que sí. utilizando todas las posibilidades de un chip que nació en la era digital. O sea, el LED nació, eh, el LED azul nació en el año 94, se masificó a finales de los 90, pero en el fondo era específicamente para espectáculos. Entra al área arquitectónica eh, primero para como fachadas, cosas más efectistas, a principios de los 2000 hasta el 2005, y de ahí del 2005 en adelante estamos hablando de una cuestión súper, súper nueva. Entra la iluminación arquitectónica porque podían hacer mejores blancos. Eh, entonces, si estamos hablando que objetivamente la iluminación arquitectónica interior, o sea, la iluminación de LED para espacios arquitectónicos, digamos que desde 2005, Ujú. eh, o sea, estamos todos más que digitalizados. Es un chip que viene por defecto, se puede regular, se puede programar. Usarlo como si fuera una vela es un error. Por eso digo que la tecnología, los criterios y la normativa para la iluminación exterior son desde el siglo pasado. Perfecto. Eh, es Oye, Entonces, primero el impacto en la iluminación interior tiene que ver con la calidad de la luz. O sea, no solo con las potencialidades que puede haber, porque antes nosotros primero decíamos ya tiene que ser una vela, entonces tiene que tener ciertas características. Después la ampolleta, pero ahora el LED que puede ser del porte de un cabecita de fósforo. eh, Entonces yo tengo la libertad de diseño absoluta, la puedo poner en detalles lineales rasantes, la puedo poner colgando en una línea, puedo hacer las formas que quiera, y esto es el LED. Ahora viene el OLED, viene el láser, el plasma, eh, ¿cachai? Estamos revolucionados ahora con los LED, pero cuando ya sepan que no se puede reciclar, mm, ¿cachai? Va a venir otro. Entonces ah, qué nunca hay que interesante. enamorarse de la tecnología. Siempre tiene que ser el relato. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y si me sirve o no. Entonces, en ese sentido, el diseño, entendido como lo vi en mi formación, creo que es súper relevante porque lo principal es el relato. Perfecto. Oye, Paulina, en honor del tiempo vamos a ir cerrando esta conversación, pero me gustaría que tú lo cerraras contándonos como de cuál es tu sueño en el fondo a través del proyecto de Noche Cero y la relevancia que tiene para nosotros como país y como planeta, en definitiva. ¿Cuál es la transformación que quieren realizar a través de Noche Cero? Ay, bueno, eh, el- la idea es mejorar el futuro de la iluminación de las ciudades. Es
es generar un nuevo paradigma para la iluminación de las ciudades. Y básicamente tiene que ver con todo lo que conversamos. Es entender la luz con todas sus posibilidades, que es secuencia, el color entendido como el, bueno, la luz blanca es la suma de todos los colores, pero si tú se entiende la iluminación y lo que realmente es la luz de la noche debería ser la luz para la noche y garantizar la espacio para nuestro beneficio, sino como con cierto respeto en términos medioambientales. Y si yo aplico criterios de diseño, todas estas variables pasan a ser o sea, realmente yo veo espacios mucho más lindos, mucho más seguros, mucho más amables, no encandilan, no invaden a los vecinos con luz, y tienen como cierto respeto con las otras especies que habitan nuestro planeta. Entonces, es aplicar o tratar de divulgar el conocimiento para poder mejorar el futuro de la iluminación de la ciudad en general. Porque no es un tema de Chile solamente, es un tema del mundo en general. Y además nos va a permitir volver a ver el universo, volver a ver las estrellas y a conectar con toda esa dimensión que hoy día hemos perdido. Tiene que ver con ciencia, diseño y patrimonio. Y la ciencia hablamos de neurociencia, pero también es la posibilidad de que se desarrolle la astronomía. Nosotros tenemos la mayor concentración de observatorios astronómicos del mundo. Creo que el 80% de la observación profesional se hace desde Chile. Y eso es, si lo entendemos como nuestro, es un patrimonio. Y eso tiene consecuencias no solo para la ciencia mundial, sino que para el turismo astronómico, por ejemplo. Ciencia también, hablo de, bueno, todo lo que implica la salud y el desarrollo tecnológico, y patrimonio es el patrimonio cultural, porque ver las estrellas no solo es bueno para un astrónomo, finalmente los astrónomos están en un computador en un subterráneo abajo de Paranal o abajo de Alma y están mirando unas pantallas y deduciendo cosas. Ver las estrellas es parte de nuestro patrimonio como ser humano. Y desde Chile sobre todo, o sea, o desde nuestro hemisferio sur, desde aquí se ven muchas más estrellas que en el hemisferio norte. Y yo soy nortina, y en términos culturales, por ejemplo, eh, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades o el desarrollo de la arquitectura de los pueblos andinos tenía que ver con esta relación de entender el cielo. Y, por ejemplo, la arquitectura se trazaba de noche, porque tú de noche, viendo las estrellas, sabes precisamente dónde estás, a dónde está el norte, a dónde está el sur, qué momento del año es, y tú puedes trazar líneas rectas perfectas norte-sur, porque si sabes cómo ver y calcular el círculo cruz del sur, puedes trazar paralelas kilométricas perfectas, y todo esto es parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, el entender que el desarrollo de nuestra civilización se hizo mirando el cielo, porque no solo como pueblos andinos, así, sino que en general todos los viajes entre La continentes, navegación. la navegación, las guerras, los tratados comerciales, todo se hacía mirando las estrellas y teniéndolas como rutas, y todas las constelaciones, las griegas, que son las que más nosotros usamos, y las de otras culturas, en el fondo eran mapas de ruta. Ya hasta podía definir nuestros destinos en algún minuto. Claro, y después se transforman ¿cómo se llama? Astrología y Claro. predicciones y cosas así. Entonces, eso también es
parte, es como cultural. Yo no sé si hay algún astrólogo que pueda ver la estrella, pero sería, ¿cachai? Para toda esa gente que lo hace también es parte del paradigma. Oye, Paulina, vamos a ir cerrando esta conversación porque yo sé que tú tienes otros compromisos. De verdad siento que se nos hizo corto el tiempo y siento que faltaron muchas otras temáticas que abordar. Pero de verdad quiero agradecerte tu buena disposición y agradecerte especialmente por lo que estás haciendo, porque es un aporte extraordinario a la investigación, al arte y en el fondo nos va a transformar como humanidad si somos capaces de recuperar en el fondo lo que ustedes están descubriendo a partir de Noche Cero. Así que simplemente agradecerte. Que estés muy bien. Gracias por la invitación y por la iniciativa de voy a ver las otras, bueno, he visto algunas de las otras podcasts hoy y súper bueno. Está bien, te lo agradezco. Oye, y invitar a la gente que nos esté escuchando o viendo a que vean a Paulina en varios videos que ha subido a YouTube para que la conozcan mejor, para que conozcan las iniciativas que están detrás de ella y que conozcan también Noche Cero, que es un proyecto realmente maravilloso. ¿M? Así que nada, muchas gracias a todos. Paulina, que estés súper bien. Muchas gracias y buen día. Hasta la Gracias a próxima. ti, chao, éxito. Muchas gracias. Chao.